Estados Unidos vuelve a estar en la mira internacional esta semana. Primero, Kamala Harris eligió a Tim Walz, el gobernador de Minnesota, como su fórmula vicepresidencial. Segundo, la situación económica podría presentar un retroceso, hay temores de recesión. Y tercero, porque estamos apenas a 12 días de la convención demócrata, que va a ser en Chicago, como fue la de Obama en su momento, histórica también. ¿Y harán historia con esta candidata? Pues Juan Carlos Esguerra, no solo exministro de Defensa, de Justicia, un gran constituyente en toda esa parte jurídica que nos ayudó muchísimo y ex embajador en Estados Unidos. Con esa biografía yo creo que usted nos puede ayudar a resolver un poco como este momento histórico, 12 días de una primaria demócrata, el cambio del paradigma de lo que era Biden-Trump, que ya como que la gente está un poco fatigada de esa posibilidad. ¿Cómo se ve el panorama de este momento a 89 días de elecciones? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, yo diría lo siguiente, el panorama es un panorama curioso. Es un panorama curioso porque es un panorama en el que ha habido mucha menos, y está habiendo mucha menos política en términos de ideología política, de planteamientos políticos, de fórmulas políticas de la que correspondería en la época electoral, preelectoral que se está viviendo. En materia económica está habiendo discusiones, pero las discusiones parece que no tienen el fondo que algunos avisoran, porque lo cierto es que recesión no creo que vaya a haber, no parece que sea el caso. ¿Pero usted cree que no hay dijéramos, ese escenario político, ese fondo político por lo que pasó? Porque Biden se tuvo que retirar y esto ha pasado apenas 2 semanas de que llegara Kamala Harris. Es lo que está moviendo la política, el retiro de Biden después de lo que fue el desastre del debate que francamente lo llevó a tomar esa determinación que se demoró en tomar, me parece, y que según parece casi no toma. Sí. Me parece que su decisión de postular a Kamala Harris fue una decisión sabia, fue una decisión muy oportuna, y eso le ha ido dando algo de movilidad a la política norteamericana, porque lo cierto es que en manos de 2 candidatos ya de avanzada edad, ambos, sí, representantes de unas ideas, de unos partidos, las ideas también de avanzada edad, tanto por el lado de los republicanos como por el lado de los demócratas. Tenían, en mi opinión, poco movida a la política norteamericana, que normalmente en tiempos preelectorales suele ser mucho más vívida. Y entonces esto la ha sido sacudió. el retiro de Biden y la postulación preliminar de Kamala Harris y ahora la escogencia de su fórmula vicepresidencial, lo que ha ido dándole algún regreso a los temas políticos, pero falta de la política lo político. Sí. Todavía nos falta. Juan Carlos, el tema de esos partidos tan poderosos, uno ve, lo vimos en la convención republicana y lo vamos a ver aún más en la demócrata, porque estarán Clinton, estará el presidente Obama, estará el presidente Biden seguramente, estará hasta Carter, que dijéramos está en su lecho, en octubre cumple sus 100 años. ¿Cómo es esa historia? Uno no elige al presidente, usted que fue constituyente, uno allá no elige presidentes, sino delegados. ¿Cómo es el mecanismo para que lo podamos entender? Es que en Estados Unidos, yo diría que mucho más que en el resto del mundo, lo que hay es partidismo por una parte y bipartidismo por la otra. Demócratas y republicanos. Es lo que ha movido siempre la política. Es en el seno de los partidos en donde se toman las grandes decisiones, de donde surgen las grandes cosas, los propios candidatos. Es decir, si un candidato no tiene el apoyo del respectivo partido, no tiene la menor posibilidad de llegar arriba, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, en donde aparecen personajes casi que brotados de la tierra esos logran llegar a la cúspide. En Estados Unidos eso no es posible. Son los partidos los que toman las grandes decisiones en materia política. ¿Y los delegados, uno tiene que conquistar al delegado? ¿El candidato conquista al delegado o el partido le pone esos delegados? Uno tiene que conquistar a los delegados, pero en esa materia también el federalismo
tiene una influencia muy especial porque los distintos estados tienen cosas que decir en relación, uno, con el número de delegados, dos, con quiénes son los delegados de los distintos partidos y con quiénes van a ser los delegados que van a optar por determinados candidatos. De manera que, por supuesto, estamos hablando de un sistema democrático, pero de una democracia indirecta, porque no es el pueblo el que directamente toma la decisión de decir el presidente de la República va a ser A o B o C, sino que son los partidos y en el seno de los partidos y además de los distintos estados de donde surgen esas decisiones. O sea que si una Kamala Harris saca la mayoría de los votos, como hizo Hillary, igual si no tienen los delegados, ¿no es presidenta? Si saca la mayoría de los votos en las elecciones. Sí, en las elecciones, pero no los delegados. Pero es lo que le pasó a Hillary, que sacó más votos ciudadanos, pero no le dio para delegados. Sí, pero porque en eso el sistema de los estados juega mucho papel, porque cada uno de los estados tiene un determinado número de votos electorales, en función de su tamaño, en función de su importancia, en función de su número de habitantes. Entonces, por ejemplo, Nueva York, Texas y California tienen un número importantísimo de votos electorales. Delaware, New Hampshire y esos estados pequeños tienen muchos menos votos electorales. Por consiguiente, puede ocurrir, y ya ha ocurrido, que yo sepa en 2 oportunidades en la historia de los Estados Unidos, que quien gana en función del número de votos que obtiene en las elecciones no es el que resulta elegido presidente de los Estados Unidos, porque resulta que no tuvo los votos electorales suficientes. Si yo gano un estado por un voto, me llevo todos los votos electorales de ese estado. Y si luego pierdo el otro estado por 10 millones de votos, pues depende del número de votos electorales que tenga ese estado. Cuénteme un poquito el tema de la geopolítica. Usted que fue ministro de Defensa, muy brevemente, ¿cómo hacemos una introducción a esto? Guerra en Oriente Medio, Gaza-Israel, ahora tenemos a Irán, nuevamente con todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, contra Hezbollah y contra Hamas. Venezuela, ¿cómo recibe uno como candidato semejante paquete internacional? El panorama internacional está bastante movido en distintos puntos, movido de distintas maneras y movido por distintos protagonistas. Ahora, lo que resulta curioso es que, a diferencia de los tiempos de los que venimos, los Estados Unidos no ha venido jugando el papel trascendental de liderazgo que solía jugar y que hacía que fuera protagonista de esos episodios que tenían lugar fuera de sus fronteras. Hoy por hoy yo lo veo un poco más de espectador que de actor de todo lo que viene ocurriendo en el resto del mundo. Ya mire, continuamos con ese tema, pero recuerden que fragmentos de este programa los pueden ver en el QR que está en nuestra pantalla. Es importante porque estamos a 12 días de la Convención Demócrata en Chicago, que va a confirmar si Kamala Harris es la candidata y que se va a enfrentar al expresidente Trump. Vamos a ver.